Gracias. Buenos días a todos. Vamos a iniciar la clase de Fundamentos de la Administración y nuevamente recordándoles de que está con un enfoque espiritual, un enfoque no secular. Vamos a ver algunas este, técnicas de la administración secular, pero sobre todo lo que queremos ver es el enfoque espiritual de esta materia. Y bueno, le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, a Ismael y Otilia, que hoy nos acompañan por vez primera. Ya los demás ya todos han estado en clases. Y pues me Amén. presento, soy Alejandro Menéndez, soy de la ciudad de Tustepec, Oaxaca. Soy, soy el esposo también creo que les da clase la enfermera Ana Leticia Rodríguez. Y pues aquí estamos para poder apoyar. Y cualquier duda que tengan, no duden en hacerla visible para que podamos ampliarla o contestarla, ¿sí? Bueno, le pido a la hermana Joana, por favor, que nos lleve en oración para este inicio de clase, por favor. Claro que sí, pastor. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, por nuestros compañeros que pudieron conectarse, pudieron regresar para tomar esta hermosa clase, Señor. Bendecimos a la facultad, bendecimos al pastor Itamar y a todos los miembros de profesores que en este momento están dando su clase, Señor. Te pedimos en esta hora, Dios mío, que nos dé la sabiduría para poder entender, Señor, de la forma que tú nos quieras enseñar, Dios mío. Padre, bendecimos al pastor que está dando la clase en este momento, a su esposa, a su familia. Señor, te pedimos en esta hora que seas tú dándoles lo necesario, Dios mío, para que ellos puedan continuar en la facultad, Dios mío. Gracias, Padre de la gloria. Te damos la gloria, te damos la honra, Dios mío, la alabanza, Dios mío, porque tú te lo mereces, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Una pregunta fuera de clases. ¿Quiénes de los que estamos aquí ingresaron a la oración de la mañana, de las 7 de la mañana? Julia, ¿sí? Yo no pude, pastor. Sí. Bueno, Yo una sí, invitación. pastor. Sí, una invitación, por favor, tratemos de hacer un espacio. Es importante que, que apoyemos. De hecho, ahorita la persona que está dando las clases es el pastor Israel, y pues apoyémoslo, ¿no? Sí, por favor. Sí, no me lo pidió el pastor, pero yo siempre trato de participar en todo lo que nos indican, ¿sí? Y entonces, por favor, porque esto habla de cada uno de nosotros, ¿sí? Gracias a los que pudieron asistir y a los que no, pues una invitación para la próxima clase, que por favor asistan, hagan lo posible, ¿sí? Todo siempre nos da tiempo para hacer todo, ¿sí? Sí, yo les comentaba la clase pasada que a veces tengo como hobby, tengo que voy al senderismo aquí en Oaxaca. O sea, senderismo es caminar por las montañas en los senderos. Hay veces que nos tocan senderos pesados, a veces que nos toca, y pues la verdad me gusta mucho. Apenas tengo un año que inicié o apenas voy a cumplir un año que inicié este hobby. Es para salud y la verdad sí me ha gustado mucho. De hecho, Dios me ha dado la oportunidad de compartir en el camino con las personas. Muchos han regresado a sus congregaciones, otros han sido tocados por la palabra de Dios y han sido bendecidos, han aceptado a Cristo. Y pues la verdad yo estoy muy contento cada vez que me toca compartir ahí de manera informal en esos caminos que el Señor nos indicó que fuéramos y trajéramos a estas personas. Y la verdad me llena mucho de ánimo, de alegría que vamos por esos caminos y hay gente necesitada. Toda la gente que va a la montaña, y ellos mismos lo saben y ellos mismos lo dicen, que están rotos, ¿sí? Están muy lastimados y van a la montaña para hacer contacto sí, ellos no saben, ¿no? Muchos no saben, la mayoría no saben, con la naturaleza.
pero lo que están buscando es a Dios, ¿sí? Unos se resisten, sí, la verdad, también hay oposición, hay unos que se resisten porque están muy metidos en situaciones espirituales de maldad. Ellos, la mayoría hacen una oración a la montaña. Un día se me acercó uno de ellos, de los que ya ahorita ya no va, pero sí era uno de los líderes, y me preguntó que por qué no hacía yo la oración de la montaña. Yo le dije, no, es que yo ya le pedí permiso al que hizo la montaña, le digo, ya venimos bien. Gracias a Dios venimos. Ah, dice, ¿tú eres cristiano? Digo, sí. Y luego nos hicimos buenos amigos y aunque él defiende una postura secular, una postura agnóstica, sí, porque no hay ningún ateo, entendió que es necesario buscar a Dios y pues seguimos en pláticas ahí. Pero sí es importante que estemos fortalecidos ahí en nuestra fe para poder compartir. Les platico esto porque muchas veces pensamos que Dios no nos puede utilizar en nuestros hobbies o a donde estamos haciendo ejercicio. No sé, yo no soy partidario de ir al gym, pero hay personas que van al gym. Ahí también puedes compartir. Ahí va mucha gente que necesita tener un encuentro con el Señor. Es más, ir, bueno, aquí antes iba por las tortillas y se hacía cola, pero o fila. Y pues en lugares donde haya fila, en los bancos, en los museos, a donde vayas, siempre trata de compartir la palabra del Señor. Siempre hay gente que Dios te pone en ese lugar porque hay gente que necesita oír la palabra. Entonces, vamos a iniciar con un video. La clase de hoy se llama La Iglesia Administradora del Plan de Dios. Sí, vamos a poner un video. Es un video corto. Espero que les sea de bendición. Y vamos a iniciar. Me dicen si se escucha o no, por favor. ¿Sabías que el plan de salvación de Dios es una promesa de esperanza y amor eterno Y se para todas escucha. las personas? Gracias. El plan de salvación se centra y se enfoca en la redención y la reconciliación de la humanidad con Dios a través de Jesucristo. Desde la creación hasta la eternidad, el plan de salvación abarca nuestra existencia y ofrece una guía clara para regresar a la presencia de Dios. El plan de salvación comenzó desde antes de la creación del mundo y la caída de Adán y Eva, según escribió el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 1 versículo 4 y 5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La Biblia nos enseña que, debido a la caída, la humanidad quedó separada de Dios. Sin embargo, Dios, en su infinito amor, proporcionó un Salvador para vencer los efectos de la caída, la muerte. Jesús Cristo, a través de su expiación, nos ofrece la oportunidad de ser redimidos y reconciliados con Dios. La única manera de redimir a la humanidad era que alguien pagara el precio de la sentencia que recae sobre la raza humana, de acuerdo a Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. El sacrificio de Jesucristo es el corazón del plan de salvación. Mediante su sacrificio, todos podemos vencer la muerte y el pecado. Esto significa que la sentencia de muerte cayó sobre Jesús, y por eso Él murió para que los que crean en Él no se pierdan, mas tengan vida eterna. Es como si una persona fuera sentenciada a muerte por un delito que cometió, y ese delito se paga con la pena de muerte, pero otra persona se ofrece en lugar de la sentenciada y paga con su vida la condena del otro. De esta forma, la persona que estaba sentenciada queda libre porque otra persona pagó en su lugar la sentencia con su propia vida. Pero los que creemos en Jesús como nuestro Salvador, podemos encontrar consuelo y esperanza en la promesa de la resurrección y la vida eterna. Romanos 6:8 al 10 dice, porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive.
Para vivir según el plan de salvación, debemos aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, el que pagó por nuestra sentencia de muerte con su vida, arrepentirnos de nuestros pecados, ser bautizados, recibir el Espíritu Santo y perseverar hasta el fin. Al seguir estos pasos, desarrollamos una relación más cercana con Dios y nos preparamos para la vida eterna. Como menciona Proverbios 3:5 al 6, debemos confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento, en todos nuestros caminos debemos reconocerlo, y Él enderezará nuestras sendas. Comparte y sígueme. Bueno, este video creo que lo debemos casi saber de memoria, debemos saber todo este plan, todo lo que el plan que tiene Dios para nosotros. Es un pequeñísimo resumen del libro de Romanos, bueno, de toda la Biblia, ¿sí? Y ahora les voy a hacer una sola pregunta, ¿sí? Y por favor la contestan, es el examen que siempre hacemos. Tienen 3 minutos para contestar la pregunta. Llegó en el WhatsApp, por favor. ¿Y dónde está? Aquí coge el tiempo, ¿eh?
Disculpe, Julia, ¿usted de qué ciudad es? De Chalco, Estado de México, pastor. Bueno, ya contestó la mayoría. Y bueno, ¿por qué les hago esta pregunta? Ya por ahí vi una que realmente siempre creo que están compartiendo y es bueno, no sé los demás, y es lo que también les iba a preguntar, ¿quiénes están sirviendo en la iglesia? ¿Quiénes están haciendo un servicio en su iglesia? Esto es importante, porque al menos yo considero yo, y como les comentaba yo al principio, que considero que es importante un ejemplo. Cuando me ofrecieron, dar clases aquí, yo sé porque, pues, estudié en esta facultad, que hay muchas actividades, y considero que había un poquito más de actividades en la vez pasada, que actualmente hoy veo muy pocas actividades, y la verdad sí se me hacía casi imposible asistir a todas, pero siempre hacía un espacio y no porque yo sea mejor que alguien, no soy mejor que nadie, soy pecador también. Pero siempre hacíamos un espacio, mi esposa y yo, para asistir a todas las actividades, ¿sí? Y eso es importantísimo porque eso habla de un compromiso que tenemos, o sea, tenemos un compromiso con la facultad. Y antes daban un curso de tanatología, nos dieron, en el cual quedamos que compartir, empezamos a compartir mucho. Realmente hubo, son Son ministerios bastante fuertes, porque se trata directamente con temas de una separación definitiva de los seres queridos, y fue algo bastante fuerte, pero siempre tratamos de participar. ¿Por qué mi insistencia? Porque a lo mejor estemos haciendo algo en alguna situación y nos conformamos y pensamos y venimos aquí a la facultad y pensamos que nada más es tener clase. No, no, tenemos que participar, tenemos que permítame tantito, sí. Papi, bueno, es que tuve aquí un pequeño detalle. Necesitamos realmente estar comprometidos con las actividades. Por eso, en varias ocasiones que me ofreció el pastor, le dije que no, porque tenía yo otros compromisos con otras actividades que realizaba. Y ya la última vez que ya me volvió a decir, le dije, no, sí, pastor, vamos a comprometernos, y trato de entrar a todas las actividades que él nos marca. Porque es importante, porque eso habla realmente de nosotros. Sí, tal vez ahorita podemos estar compartiendo no sé, en donde sea, pero si nosotros no estamos cumpliendo con todas y cada una de las actividades, sí es bastante difícil, es bastante pesado cuando no se ama. Cuando se ama es bien tranquilo, es bien sencillo, es bien fácil. Tal vez esto suene a regaño, pero créeme que no. Es un consejo. Es un consejo porque eso nos hace estar realmente en la presencia del Señor, ¿sí? Cuando empezamos a amar a Dios, Él va a disponer los tiempos, va a disponer las situaciones, y cuando venga algún compromiso, pues podemos decir que no, ¿sí? Podemos decir que no también, porque no podemos saturar y quedar mal con otra situación.
¿sí? Y que les digo, nosotros casi, casi vamos a caminar los sábados y domingos. Y por eso a veces no quería también tener compromisos el día sábado, pero pues yo tengo que ser obediente a Dios y me puso a estar aquí y digo, sí, pues dejo el hobby y vengo a mostrar un poquito de una enseñanza que todos podemos, a todos nos puede servir, a ustedes como alumnos y a mí como que me empieza a fortalecer más en la fe del Señor. Antes tenía yo el mismo problema, pero con el fútbol. Nomás que no fue muy difícil porque ya estaba un poquito decepcionado del fútbol y ya lo pude superar fácilmente. Sí, y como veo aquí ya vi que contestaron la mayoría, ¿sí? Entonces, veo que sí tienen un deseo profundo de servir, pero el deseo profundo de servir es que cuando tenemos algún compromiso, debemos cumplirlo. Así salga otro compromiso, hay compromisos inaludibles, ¿sí? Cuando hay una separación definitiva de nuestros seres queridos, pues tenemos que asistir, ¿no? Pero de ahí en fuera considero que sí te podemos administrar bien nuestro tiempo. Eso habla de lo que vamos a ver aquí, que debemos administrar bien nuestras finanzas, nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo espiritual, de vida espiritual. Y no, por favor, no lo tomen como un regaño, tómenlo como un consejo, como algo que pongamos en práctica. De hecho, me voy a adelantar tantito para explicarles. La vez pasada no dejé tarea porque tuve una pequeña confusión. Pensé que ya la había yo mandado y no. Pero ahorita va a contar para la primera y la segunda, la que le voy a dejar esta fecha, ¿sí? Pero quiero que lo hagan bajo esto se lo voy a pasar por escrito, pero va a haber cuatro preguntas que se van a hacer para hacer la tarea, ¿sí? La primera pregunta dice, o sea, cuando van a hacer la tarea, ¿no? Que se les deja. Por ejemplo, la tarea de hoy va a ser que bajo la dirección de un líder de la iglesia, empecemos a servir, si no estamos sirviendo. La persona que no está sirviendo empieza a servir en algún ministerio, donde nos designe la autoridad de la iglesia. Y de ahí, si ya están sirviendo, pues mejorar ese servicio. ¿En qué puedo mejorar mi servicio? ¿En qué puedo? Pero la pregunta que nos tenemos que hacer en cada una de estas situaciones, cuando yo voy a servir, la primera es, ¿hay algún pecado que debo dejar para empezar a servir? ¿Sí? Esto es purificación. Segunda pregunta que dice, ¿hay un ejemplo que seguir? En nuestro servicio que vamos a empezar a realizar, ¿hay un ejemplo que seguir? David, o alguien, un líder bíblico. Tercera pregunta, ¿hay alguna promesa que reclamar en ese servicio? ¿Sí? A lo mejor Dios me está poniendo ahí y en base a una promesa que nos dio antes. Y por último, y creo que todo esto sí lo debemos hacer, hay algo por lo que debemos agradecer hoy, porque hoy yo le agradezco a Dios que me permita estar con ustedes, que me permita estar aquí, no juzgando, no regañando, sino aconsejando, porque nosotros ya pasamos este tipo de situaciones y hasta que nos las hicieron ver entendimos muchas cosas, ¿sí? Entonces, esas cuatro preguntas nos vamos a hacer en todas las tareas, ¿sí? En todas las tareas que se realicen de a partir de hoy en adelante, si hay un pecado que dejar, si hay un ejemplo que seguir, si hay una promesa que reclamar y si hay algo que agradecer. Esto es importante porque esto nos va fortaleciendo, nos ayuda a tener una fortaleza, una claridad mental, ¿sí? Y entonces, ¿alguien, ¿alguien quiere comentar algo acerca de lo que vimos en el video?
Ismael y Otilia, Joana, Ruth, Jessica, Julia. ¿Alguien quiere comentar algo? Amén. Buenos días, hermanos, compañeros. Pues él en el video nos dice cómo el Señor nos muestra el plan de salvación, que Dios en su infinito amor entregó a su Hijo único para que todo aquel que en él crea en el sacrificio del Señor Jesús que murió por nuestros pecados, cuando que nosotros éramos los únicos que podíamos morir por nuestros pecados. Sin embargo, no fue así, porque nosotros cuando lo recibimos y somos bautizados, el Señor nos cambia, porque lo que éramos antes, ahora somos nuevas criaturas del Señor. Yo creo que no tenemos con qué pagar al Señor por el gran sacrificio que hizo por nosotros de morir en la cruz. Ok, Y hay muchas más, gracias. pero se me olvida, pastor. Sí, entiendo, entiendo. Sí, miren, tal vez no tenemos con qué pagar, pero sí cómo agradecerle a Dios, ¿sí? Y les voy a hacer una pregunta, otra pregunta. Yo soy una persona que hago muchas preguntas, siempre pregunto y pregunto, pero, y esto es una pregunta nada más para que ustedes se la lleven en su corazón. Fíjense cómo se llama el título de la clase de hoy. Dice, la iglesia. Para empezar, ¿quién es la iglesia? Nosotros, ¿no? Somos la Nosotros, iglesia. Y dice, la iglesia administradoras del plan de Dios. Ya vimos el plan de Dios en el video, ¿sí? Ahora la pregunta es, cada persona lee, ¿cómo estamos administrando el plan de Dios? ¿Nos purificamos todos los días? ¿Estamos orando todos los días? Porque lo que hace la oración y la lectura de la palabra en nuestra vida es que nos pone en un canal directo en la presencia de Dios, ¿sí? Hay muchas otras actividades, yo les llamo ejercicios espirituales. Hay muchos ejercicios espirituales que podemos hacer, ¿sí? Pero para mí lo básico es la oración y leer la palabra, ¿sí? Y si nosotros no estamos orando todos los días, porque todos los días tomamos nuestros sagrados alimentos y creo que todos los días le agradecemos a Dios que nos los da, pero estamos orando todos los días, porque ese es nuestro alimento espiritual, eso nos fortalece el espíritu, ¿sí? Entonces, esta pregunta que estoy haciendo, ¿cómo estamos administrando el plan de Dios? Es profunda, ¿sí? Porque realmente estoy orando, realmente estoy leyendo la palabra del Señor. Hay otros ejercicios espirituales como el ayuno, algunas iglesias no lo practican, eso no lo voy a debatir, no voy a decir es bueno, es malo, ¿sí? Pero hay algunos que están ayunando, estás diezmando, estás congregándote, pero congregándote con propósito, o sea, con el propósito no de ir a ver al hermano y decir, oye, qué mal cantaron, o algo que luego criticamos, no, estuvo mal la alabanza, estuvo mal esto, estuvo mal aquello, normalmente siempre expresamos eso, sino decir que la presencia de Dios estuvo hoy conmigo cuando nos congregamos, ¿sí? Esto es realmente importante, hermanos, hermanas y hermanos, ¿sí? Que entendamos nuestro servicio al Señor. A mí me vuela la cabeza, no encuentro, por todo lo que me ha pasado, sí, por todo lo que me ha pasado. No sé si lo platiqué la vez pasada, pero yo vengo de un alcoholismo tremendo, más de 30 años de ser alcohólico, mucho más. Pero eso, bueno, el tiempo perdí mucho tiempo en esa situación, ¿no? Pero un alcoholismo tremendo a punto de perder toda mi familia, a mis hijos, a mi esposa. Y aún así, han pasado 18 años desde que acepté al Señor
Y aún así hay daños todavía en mi familia, ¿sí? Quedaron huellas, quedaron situaciones fuertes en mi familia. Y yo sé que no, eso no es culpa de Dios, ¿no? Yo sé que Dios, tiene un plan perfecto para mí y que yo probablemente no lo tomé en su momento, no tomé ese plan y hoy sufro algunas consecuencias de mis malas decisiones, pero seguimos perseverando porque sabemos que tenemos un Dios que de oportunidades, un Dios que siempre está cuidándonos, que siempre está ayudándonos, que siempre está con nosotros. Y para mí eso es, verdaderamente agradable, ¿sí? Entonces, hermano, realmente te invito a que reflexiones, o cómo estás administrando el plan de Dios. Ahora, hay una pregunta un poco, otra pregunta, dice, ¿estamos administrando fielmente la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Estamos apegados a la Biblia? ¿O estamos repitiendo las enseñanzas que tenemos? Porque nosotros tenemos que ser como los de Berea, ¿sí? Todas las enseñanzas tenemos que filtrarlas, pero no conforme a lo que nosotros pensamos, a lo que estamos instruidos, sino conforme a la palabra de Dios. Porque ahí cuando están las instrucciones del pueblo de Berea, dice que iban y veían en la palabra de Dios y comparaban con lo que Pablo les estaba diciendo, ¿sí? Porque hoy hay muchas doctrinas y sobre todo una doctrina muy, muy tremenda. Bueno, ahorita están enseñando acerca de que no está la Trinidad, que no hay Trinidad. No sé si aquí alguno sea unicitario, pero dicen que no existe la Trinidad. Otros están enseñando que el diezmo ya no es válido. Y son temas muy, muy tremendos porque están destruyendo el evangelio de la Biblia, el evangelio que está en la palabra de Dios. No un evangelio que está en las doctrinas, porque hay muchísimas doctrinas, o sea, muchísimas enseñanzas, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que estar, porque si nosotros empezamos a decir yo soy de tal doctrina y yo soy yo soy de la doctrina A, no, yo soy de la doctrina B y la doctrina B es mejor que la doctrina A, porque nosotros hemos discernido acerca de la doctrina A que está mal en esto, y la doctrina A contesta, pero la doctrina B está mal en esto, empieza un problema bastante fuerte, empieza un problema doctrinal y lo hemos experimentado mi esposa y yo, porque nosotros hemos, platicado con personas que son, voy a decir un tipo de doctrina porque no es evangélica, sino es una doctrina católica. Ellos también son cristianos, pero son cristianos católicos, pero la doctrina es un poquito, pues, muy apropiada para tener a sus congregantes, pero nunca hemos hablado mal de esa doctrina. Al contrario, cuando ellos nos preguntan, hubo una persona a últimos años que leía mucho la Biblia, tenía muchísimas preguntas y gracias a Dios, Dios nos dio el entendimiento para poder entender para poder, perdón, para poder explicarle a esta persona, ¿sí? Una mujer muy, la verdad, muy, con muchísimas preguntas, muchísimo más que. Y resulta que ella al final ha aceptado a Cristo, se congrega, ha tenido pruebas, de por sí tiene pruebas muy difíciles con sus hijos, pero ahorita aumentaron esas pruebas y ella se ha mantenido fiel. Y es ¿cómo se llama? Llama la atención de que lee con mayor intensidad la Biblia, trata de entenderla, busca demasiado. Y cuando se le habló acerca del perdón, esta persona, la verdad, hizo cosas que no se esperaban, fue a pedir perdón a cosas que son difíciles a veces,
pero sí lo que quiero que entendamos que no tenemos que pelear por la doctrina, que lo que tenemos que hacer es entender qué es lo que entiende esta persona acerca de, por ejemplo, en el caso de la Trinidad contra los unicitarios, ¿y por qué él está recibiendo esa enseñanza? O los judaizantes, ¿por qué? Porque dicen, no, es que tienes que entender el hebreo para que puedas entenderla. No, no es así, no es así. Sí, porque yo esto lo he visto en las personas aquí, precisamente en Oaxaca, yo soy del estado de Oaxaca, como los pastores de comunidades pequeñitas están tan llenos del Espíritu Santo, están tan llenos de la palabra de Dios y son tan humildes, hay tanta humildad en ellos. No es carencia de dinero, sino esa humildad de espíritu que tienen y que apoyan, que te ayudan, que te reciben con una sonrisa, te reciben con los brazos abiertos, que la verdad, a veces digo, uh, muchos entre más estudiamos, somos un poquito más vanidosos. Entonces, muchas personas están presas en esa discusión y nosotros debemos ser el parteaguas de no caer en esa discusión, porque muy probablemente un índice muy pequeño va a entender, porque ellos ya están metidos en esa doctrina judaizante, en esa doctrina de unicitaria, que difícilmente van a abrir su mente para, para quitar lo que ya acaban de aprender, ¿sí? Para deconstruir, ¿sí? Se les hace difícil deconstruir las ideas que ya asimilaron y prefieren seguir adelante en el error. Entonces yo lo que les recomiendo, ¿por qué esta plática así? Porque realmente nosotros somos los administradores del plan de Dios y debemos estar bien basificados, bien sedimentados, bien edificados para poder compartir la palabra del Señor. No es necesario que te sepas la Biblia, pero que sí tengas la certeza de todo de los 2, 3, 4 versículos que sepas, ¿sí? Ir a confortar a los enfermos, ir a confortar a las personas que están en las cárceles, ayudar, ¿sí? A veces ayudamos bastante a una persona cuando la visitamos y que está enferma. Se sienten especiales, se sienten bendecidas, se sienten, aunque nosotros a veces también llevamos malestares físicos, pues en mi caso, porque a veces tengo ciertos malestares, pero vamos a visitar. Y realmente nosotros debemos entender que somos los administradores del plan de Dios. Y como administradores del plan de Dios, debemos entender que, que, que somos embajadores y todo lo que hagamos nosotros, la forma en que contestemos, la forma en que nos portemos, eso va a reflejar quién vive en nosotros. Eso es lo importante, esa es la relevancia. Y eso es lo que estoy haciendo hincapié en este momento, de que como iglesia tenemos una gran responsabilidad, porque también es parte de la gran comisión, dice, ir y predicar el evangelio. Y a veces, muchas veces no hemos entendido lo que es el evangelio. ¿Sí? Yo desconozco, estoy hablando desde el punto de vista que no conozco aquí a nadie, ¿sí? A lo mejor me sobrepasa en llevar el evangelio y doy gracias a Dios por eso, pero nunca está de más que se haga una invitación para que podamos entender cuál es nuestra responsabilidad, que tenemos una responsabilidad tremenda, ¿sí? Bueno, vamos a empezar esta aquí. Nos dice, la materia se llama Fundamentos de la Administración. ¿Sí? Es la segunda clase y dice la iglesia administradora del plan de Dios.
Hechos 247b, Reina Valera 1960, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos, ¿sí? ¿Cómo llega una persona a la iglesia? ¿Sí? Pues normalmente nosotros le hablamos de la palabra del Señor a las personas, ¿sí? Pero es Dios el que va a tocar sus corazones. Es Dios el que va a, a acercarlo a través del Espíritu Santo. Así que nosotros normalmente, nosotros lo hacemos de esta manera y casi por lo regular siempre lo hemos hecho así. Nosotros casi no hacemos la invitación para nuestra iglesia. Muchos van a ver que van a pensar que está mal y respeto su opinión, pero nosotros no le decimos venga, ve a nuestra iglesia, sino que ore para que Dios lo ponga en la iglesia que tiene que estar. Y muchos vienen y ven en la congregación donde estamos. Ahorita también nosotros ya llevamos un año de permiso fuera de la iglesia porque estamos fuera de nuestra ciudad. Pero siempre que íbamos y predicábamos, no hacíamos nosotros, bueno, al menos yo le llamo proselitismo, no hacíamos proselitismo, sino hacíamos realmente evangelismo. Y muchas iban por voluntad propia y muchos se quedaron en la congregación, pero no se les imponía como primera opción, sino se les decía que tenían que orar para que, para que Dios los pusiera en la congregación, ¿sí? Tal vez difieras un poco y es respetable, ¿no? Efesios 3:10-12, Reina Valera 1960, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de quién, por medio de la iglesia, o sea, por medio de nosotros, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ya hay un propósito de Dios, ¿sí? Es un propósito que es eterno, ¿sí? Ya está realizado, dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, ¿sí? Entonces nosotros somos los que vamos a dar a conocer el plan de Dios, pero en base a un propósito eterno, ¿sí? Que es nuestro Señor Cristo Jesús. Dice, el plan de Dios para la humanidad es que tengamos una comunión íntima con Él y con el prójimo basada en el amor, ¿sí? Y aquí está, esto es importantísimo, basada en el amor. Comentaba yo la clase pasada que en un principio yo iba muy molesto. Yo soy una persona de un carácter muy débil. ¿Por qué un carácter muy débil? Porque me gana la ira, ¿sí? O me ganaba más la ira antes, ¿sí? Me ganaba el enojo. Y entonces a veces iba y compartía yo así como enojado, como molesto, pero no entendía yo que tenía que estar basado en el amor. No se trata de ir a decirle a la gente, no, que te vas a ir al infierno, no, que va a hacer esto, va a pasar esto. Porque en lugar de acercarlos al Señor, lo vamos alejando poco a poco con nuestra forma de ser. ¿Sí? Tenemos que amarlo, primeramente tenemos que amar a las personas, amarlas con todo nuestro amor, no ver sus errores, no ver sus pecados, no ver muchas cosas en ellos, porque normalmente siempre llegamos y vemos el pecado, vemos cosas en cada uno de ellos, y más si sabemos que su testimonio no lo ha cambiado aún. Nosotros todavía lo seguimos juzgando y estamos molestos con ellos, pero no es así. Tenemos que amarlo. El amarlo no quiere decir que le estemos dando o autorizando que hagan lo demás, pero hay un Dios que es el que se va a encargar de tomar el asunto, ¿sí? Nosotros tenemos que hablarle a las personas con todo el amor, ¿sí? Dice, también consiste en que lleguemos a ser como Dios y vivir con Él eternamente, ¿sí? El plan de Dios según la Biblia.
Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza y lo puso en el jardín del Edén. Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvar a la gente de su pecado. Dios invita a vivir una vida de obediencia y amor. Dios quiere que tengamos una relación con Él, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí nuevamente les digo, Dios quiere, dice que tengamos una relación, ¿sí? Pero una relación íntima, ¿sí? Una relación diaria, una relación que no sea una obligación o que no sea algo que lo hagamos por obligación, sino que algo que hagamos por que entendemos que tenemos que hacerlo, que lo hagamos por amor. Dice, Dios quiere que tengamos relaciones con los demás basadas en el amor perfecto. Así es, tenemos que amar a las personas, aun siendo pecadores. Sí, Dios va a poner esa palabra, va a poner la sabiduría y el discernimiento en cada uno de nosotros para que podamos darle las palabras necesarias a estas personas. Algo aquí que entiendo que muchas veces nosotros no hemos perdonado en algún área de nuestra vida. A lo mejor en nuestra infancia fuimos ridiculizados o tuvimos algún detalle fuerte y cuando vamos a dar la palabra, llevamos el evangelio, muchas veces esas pequeñas situaciones salen a flote porque nos encontramos con personas que tienen ese tipo de situaciones y muchas veces ¿cómo se puede decir? Mm, mm, a- Nos sentimos a veces enojados o a veces tristes por estas personas o contra estas personas y no debe ser así, porque nosotros tenemos que ver y que haber pedido, o sea, debemos haber pedido perdón y recibir ese perdón por ese tipo de situaciones que hemos. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos sanar heridas. No podemos ir a dar un evangelio si nosotros tenemos todavía heridas ahí. ¿Cómo saber si tenemos herida? Una herida abierta de que tal vez llegue alguien y nos grite y nosotros le respondamos igual. Que tal vez alguien nos insulte y nosotros le gritemos. Que tal vez alguien nos mienta y nosotros nos sentamos agredidos. Todo eso son señales de que tenemos heridas abiertas porque nos duele. Entonces tenemos que hacer una introspección y ver qué es lo que nos pasa. Cuando vayamos a dar la palabra y tengamos alguna situación, pidamos que el Espíritu Santo nos guíe y que nos ayude a mantener el control de nuestras emociones, de nuestras heridas, para que nosotros podamos presentar dignamente el plan perfecto de Dios. Dios quiere que tengamos gozo eterno. Y esto es algo maravilloso, algo siempre debemos estar llenos de gozo. Gozo a veces lo confundimos con alegría, pero yo lo que entiendo por gozo es que debemos ante las situaciones difíciles tener la calma y ante las situaciones de mucha aventura, de mucho amor, de mucha paz, también debemos mantenernos serenos, ecuánimes, ¿sí? Para mí eso es el gozo, ¿sí? Tener una actitud positiva delante de las cosas negativas o delante de las cosas positivas, tener una actitud serena, y humilde, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguien quiere comentar algo? Eh, Ruth, profe, bueno, en mi opinión, pienso que la iglesia en cada parte del mundo es muy distinta a pesar de que claro. sabemos de la palabra. Pienso que las doctrinas, así hayan muchas, pienso que Dios se comunica con cada uno de nosotros y tenemos una relación directa con Él. Y eso es bueno porque al tener esa comunicación directa con Dios, pues ya sabemos y no nos dejamos engañar
por doctrina de hombre. Sabemos reconocer cuando llegamos a algún lugar que sabemos que no es el Espíritu Santo, sabemos que no es Dios, que es directamente el hombre que está dando esa orden o que está colocando reglas o doctrinas de hombre, porque ya sabemos reconocer o la sana doctrina, en mi opinión, Así es. pues. Entonces, usted hace como un enfoque generalizado. Entonces, estoy tratando de buscar el enfoque como tal en lo que se relaciona con el fundamento de la administración. Sé que debemos de organizarnos y debemos de administrar bien los dones y talentos que Dios nos ha otorgado. Y pienso que en este momento, en el nivel que cada hermano está en el servicio de su iglesia, pienso que ya está enfocado, ya tiene la identidad y sabe cómo manejarse en ese momento, al momento de un evangelismo, al reconocer la necesidad de la persona. Pienso que, como dice la Biblia, estamos en tiempo y en fuera de tiempo, no solamente dentro de nuestra ocupación de la iglesia, sino en nuestra parte secular. Si estamos en el mercado, si estamos en el colegio llevando a los niños, o en alguna otra oportunidad se nos presenta alguna persona con una necesidad de Dios. Sabemos que no vamos a decir, tienes que ir a la iglesia, te tienes que bautizar, no, solamente le damos la palabra de acuerdo a lo que Dios en ese momento nos está ministrando. Entonces eso también nos habla de un compromiso de cada hermano, que estamos aquí conectados. Fíjense, nosotros estamos aquí en la facultad desde el 2023. Yo creo que empezamos como 40 participantes o un poquito más y no hemos mantenido estos 8 y no hemos mantenido en una comunicación constante, pues a pesar de que no nos conocemos físicamente, pues la hermana Julia, y si no se conecta, le escribimos, hermana Julia, tenemos un grupo aparte, hermana, ¿dónde está? ¿Cuándo se conecta? ¿Qué necesita? Si necesitan una tarea o algo, nos estamos apoyándonos, pues. Entonces pienso que eso nos habla de un compromiso como equipo, como hermanos en Cristo, a pesar de que no nos conocemos físicamente. Entonces, es muchos aspectos, o sea, hay muchos tipos de iglesias, doctrinas, hermanos también, y tienen muchos caracteres, pues. Pero yo creo que en Cristo, como hermanos en Cristo, pienso que nos conectamos en su palabra y en lo que queremos darle a las demás personas, a las que todavía no conocen o los que están apartados también de Cristo. O sea, un poquito más, pero lo que puedo resumir, pues. Así es. Muchas gracias, hermana. Sí, excelente comentario. ¿Alguien más? Y bueno, en lo que piensa alguien más, vuelvo a recalcar, ¿no? Para mí, ver la administración secular, o sea, una administración que lleva el mundo, es bastante complicada cuando no se tiene a Cristo, ¿sí? Una administración basada en lo espiritual, basada en la Biblia, es muy rentable, muy bonita. Y este tipo de administración, a veces, cuando asignaron esta tarea, yo entendí perfectamente que va a ser complicado poder, explicar todo lo que es la administración pública o la administración secular y ponerles principios, cristianos, porque realmente no tienen casi nada que ver. Son muy parecidas, pero no tienen nada que ver. Un ejemplo que voy a poner, un un directivo de una gran empresa muy famosa o por lo que sea, puede ser infiel, ¿sí? Y no pasa nada. Va a haber un escándalo, va a haber esto, pero él va a seguir siendo el líder de esa empresa y no pasa nada. Pero, un líder de alguna empresa cristiana o de una iglesia, un pastor, le sucede una infidelidad y muy difícil va a poder reacomodarse. Todo mundo lo va a abandonar. No quiero decir que no lo podemos juzgar o algo así, no es un ejemplo difícil, pero lo que quiero que entendamos que la administración secular es muy distinta a una administración, espiritual, una administración basada en la Biblia. Entonces, nosotros tenemos como decía la hermana, Joana, ¿verdad? Sí.
este, decía que cada uno ya está aquí centrado, ¿sí? Y ciertamente, pero yo veo la Biblia, ¿no? Veo la Biblia y veo que y no juzgo. Como dicen los jóvenes, escucho, pero no juzgo, leo, pero no juzgo. Veo el caso, vamos a poner un caso, ¿no? Veo el caso del hombre más sabio de la Biblia y también el más rico. ¿Cómo se llamaba? Porque yo no me acuerdo ahorita. Salomón, Ah, exactamente, Salomón. Se me fue el nombre. En un momento ¿qué dice en los últimos momentos de su vida? ¿Qué le pasó? Sí, ya entendimos. Entonces, a veces no podemos dar por hecho algo que no podemos dar por hecho nada aquí en el cristianismo. No sé, la mayoría de aquí ya leyó el libro de El progreso del peregrino, o no, te lo recomiendo que lo lean. no, Es un libro, es uno de los libros de Joan Bullán, algo así, creo que Joan Bullán se llama el autor. El progreso del peregrino supuestamente es muy conocido en el ámbito cristiano. Y en resumen, en los nombres de los personajes van con alguna virtud cristiana y van también con pecados, ¿sí? Los nombres de los personajes. Y recogen un camino y pero al final, hay una puerta y al ladito hay otra puerta. Hay dos puertas y ahí en ese final muchos optan por la segunda puerta y pues se pierde, ¿sí? Entonces, en el ámbito cristiano no podemos dar por hecho todo, ¿sí? No podemos dar por hecho, claro que tenemos la gracia de Dios, hay muchas situaciones que podemos ver, pero por algo la Biblia nos dice que debemos cuidar nuestra salvación, dice, nuestro mayor tesoro, ¿sí? Entonces, sí realmente podemos estar preparados, me puedo sentir lo mejor preparado en el ámbito espiritual. Le comentaba yo en una caminata que tuvimos el día miércoles a unas personas no cristianas que querían hacer bueno, una de ellas son mujeres, una de ellas tenía la intención de tener un evento con estos hongos alucinógenos, los cuales pones en mente tu mente en blanco. No sé si conozcan aquí, aquí en Oaxaca se maneja mucho esa cultura de María Sabina, una que maneja hongos alucinógenos. Al hacer esto, nuestra mente queda en blanco y al quedar en blanco entran demonios, ¿sí? Y esto no lo sabía la persona porque pues una persona que obviamente no cree. Y aproveché para decirle, ¿no? que era un poco difícil hacer esa situación, que era peligroso. Tuve que ocupar palabras muy puntuales, pero que yo les recomendaba que no lo hiciera y le di testimonio de muchas situaciones que pasaron así sobrenaturales que vi dentro del Evangelio, que he visto dentro del Evangelio. No las digo porque desconozco su doctrina y pues a veces se presta a confusión, ¿no? Pero hay cosas sobrenaturales muy fuertes y entonces entiende uno que Dios siempre tiene el control. Me tocó orar por personas. Yo casi no soy una persona pegada, aunque la Biblia lo dice, que tenemos que ponernos aceite en las manos y ungir a las personas. Para mí se me ha sido siempre difícil utilizar otra situación externa aparte del nombre de Jesús. Para mí el nombre de Jesús hacerlo todo en el nombre de Jesús es lo principal. Pero cuando te hablan y te dice esa voz tan hermosa que es el Espíritu Santo, que te unjas tus manos con aceite y toques a una persona y esa persona tiene una reacción muy difícil, te asombras, ¿no? Porque supuestamente, digo supuestamente porque según yo ya lo había hecho y había orado con él,
Le dije que repitiera que en el nombre de Jesús y todo lo hizo, todo apegado a una doctrina, una enseñanza que nos daban, que nos han dado, y, y oré de esa forma, casi de una forma, entre comillas, religiosa, no una oración llena del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo me habla a mi oído y me dice que me ponga aceite, luchando en ese momento con mi forma de pensar humana y obedeciendo, y obedecí al tocar a esta persona y tuvo una reacción ahí bastante diferente, muy fuerte. Y ahí entendí que a veces nuestra oración no es conforme como Dios nos marca, sino es conforme a lo que Él nos va a ir diciendo paso a paso qué es lo que tenemos que hacer. Y a partir de esa situación hubo muchas formas de que me fue dirigiendo, y, y junto con mi esposa hemos podido ir a ver, hemos visto sanidades, hemos visto liberaciones, hemos visto cosas muy sobrenaturales, porque básicamente Dios dice que Él ve el corazón, no ve lo que ve el hombre. Y nosotros digo, porque mi esposa y yo lo hemos visto a veces que vamos a orar por un enfermo y decimos, Señor, ¿cómo? Y ya casi decimos, Señor, ¿cómo se va? Ya se va a morir, nomás quieres que oremos para que vaya contigo. Porque hemos visto en serio cosas así, personas bien enfermas, bien enfermas. Hubo un hermano que, bueno, un primo, porque aún no se resiste, a pesar del milagro que sufrió, que llevó a cabo. Le pegaron por cuestiones de problemas que tuvo con su familia, le pegaron un batazo, o sea, le mandaron a pegar, bueno, lo mandaron a matar, pero entre todo la golpiza que le pegaron un batazo y le sumieron la cabeza, ¿sí? Y pues estaba ya estaba desahuciado, o sea, lo mandaron a su casa, lo llevaron a los servicios médicos, pero lo regresaron a su casa porque pues ya, para que falleciera en su casa. Se llama máximo beneficio aquí en México. Y Y resulta que, pues, vamos a orar por esta persona, muy intensa la persona, muy intensa, y oramos por esta persona, pero la verdad en nuestro corazón estaba que ya iba a morir, sí. Nosotros era lo que vimos, yo lo vi y dije: "No, pues, no, delgadito, ya no un huesito, no comía, no nada". Y le hablamos oramos porque Dios así lo quiso, que oráramos por él, y esta persona se levantó en la tarde, lo seguimos viendo por varios días, ¿sí? Pero él en la tarde se levantó y pidió de comer, así con toda la dificultad del mundo. Pasaron los días, pasaron 15, 20 días y se empezó a recuperar. Y hoy anda trabajando, él es un maestro albañil, pero él sabe de coches, de motor, es una persona muy inteligente, pero, recibió el milagro y no ha querido darle la gloria y la honra a Dios, todavía hay cosas en su corazón. ¿Por qué cuento esto? Porque hay veces que nos vamos a encontrar eso y nos sentimos frustrados. ¿Cómo? Si tuvo un milagro y mira, no le agradece a Dios, sí, tuvo un milagro, le damos gracias a Dios y no dejarlo. Yo le hablo cada 10, 15 días, lo busco he ido a platicar con él, pero su dolor supera el milagro, su dolor supera ver a Jesús, y hemos tratado de que sane su corazón, pero él es difícil, porque lo que le sucedió es bastante fuerte, en problemas familiares, y él todavía le duele mucho su corazón. No lo apruebo, pero lo entiendo. Entonces, nos vamos a encontrar muchos casos, y nosotros como cristianos, como los que llevamos la palabra, debemos saber que Dios tiene un plan perfecto. Tiene un Dios, y Dios ya puso su mirada sobre ese varón,
Y dice que Dios nunca deja las cosas a medias, siempre cumple su propósito. Y tú como quien llevas la palabra, pues simplemente aplícate, sigue llevándola, sigue tratando, así que no lo abandones, no lo deseches, ayúdalo. Ese es un consejo, algo que he vivido y que he entendido. No, no es para que, no es una doctrina, no es una enseñanza, es un comentario. Si te gusta, aplícalo. De hecho, casi mi lema favorito es toma lo bueno y desecha lo malo. Dice, tomad lo bueno y desechar lo malo. Toma lo bueno. Si hay algo bueno que entendiste hoy, tómalo. Si hay algo que no está bien, deséchalo. Pero lo que yo quiero que como casi resumen, porque creo que ya vamos a terminar y ya no avanzamos mucho. ¿Qué tan importantes somos nosotros para que el plan de Dios se lleve? Si nosotros estamos bien, conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Esa palabra va a tocar. No va a tener los resultados que a lo mejor pensamos nosotros. Porque como te comento, cuando lo vi a la persona dije, no, pues este ya se va a morir. Ya casi nos llamaron para que le hiciéramos, como dicen los católicos, la extrema unción, ¿sí? Y no, ahí anda esta persona, ¿sí? Dios tiene un propósito, tiene un llamado. De hecho, también nos pasó con una hermana que también tiene pie diabético y cuando la vi, es más, estaba agonizando, pero nosotros, o sea, pensamos que ella iba a morir. Y cuando se le llevó al perdón, a que pidiera perdón, y ella lo hizo con todo su corazón, con todo su amor, vio cosas. De hecho, ahí está la hermana, también un poco renuente con las cosas del Señor, pero pues esperemos que sean, que realmente acepten a Cristo. Entonces, no podemos dar por hecho que ya somos salvos. Sí, debemos creer y debemos estar seguros de nuestra salvación, pero que esa seguridad no nos lleve a descuidar esa salvación tan grande, porque a veces pasamos el límite de seguridad a sentirnos invencibles, a sentirnos intocables, a sentirnos. Siempre debemos manejar la humildad, siempre debemos manejar la bondad, siempre tenemos que manejar el amor de Dios. Y eso es en resumen, lo básico, lo básico. Tenemos que como iglesia, tenemos que estar lo mejor posible. Si algo me muestra Dios, tengo que mejorarlo. Muchas veces me ha hablado Dios, estás mal en esto, estás mal en esto, y no lo he compuesto. Pero ya cuando vamos y estamos en ciertas situaciones, entonces nos acordamos y decimos, Señor, perdóname, realmente he hecho cosas que no están bien. Perdóname, Señor. Y además vine sin estar bien, perdóname. Y me arrepiento en ese momento. Y hoy no sé qué vaya a hacer Dios con esta palabra en tu vida, pero espero que sea de mucha bendición, que seas transformada, que seas cambiada, que todo eso que aún estorba en tu vida, esos pensamientos, esa falta de perdón, se echa de afuera en el nombre de Jesús. Esa es mi oración hoy. Y agradezco a Dios que me preste sus oídos, que me preste su tiempo y que podamos seguir conectándonos por este medio. Y para la próxima clase, este, ya terminemos las otras láminas rápidamente y, y que Dios nos bendiga a todos y a cada uno de nosotros. Espero que cumplan con las tareas, que cumplan con la asistencia. A lo mejor notan que a lo mejor es difícil, pero no lo hago por maldad, lo hago porque es una forma de tener hábitos, ¿sí? Y esos hábitos nos llevan a grandes lugares, a grandes partes. El Señor los bendiga. ¿Algún comentario?
No, pastor, muchas gracias. Todo está muy claro y sí, me pone a pensar en, en lo que, en lo que me falta, porque nadie es perfecto, solo Dios. Y estamos aquí, bueno, yo estoy aprendiendo y también tomando lo que es bueno para mi vida. Muchas gracias, pastor, que Dios lo bendiga. Ruth, ¿algún comentario? No puede agradecerle, pastor, su tiempo, su esfuerzo. Creo que también tenemos cosas que tomar siempre, ¿no? Es bueno el que a veces, digo, tenemos consciente el hecho de que somos parte del plan de salvación de nuestro Dios. Creo que por eso está cada uno de mis compañeros y yo aquí. Y de verdad que a veces es bueno recordarlo, precisamente la tarea que tenemos como parte fundamental de la Iglesia de Cristo. Amén. Bueno, les dejo las instrucciones de la tarea para que la suba a Escalesi y les dejo la tarea, les dejo el video y las diapositivas de aquí y espero que las estudien y que Dios ponga ese, ese deseo de servirlo aún más. Siempre, siempre nos va a pedir más y más el Señor porque sabe que nos hizo a su semejanza, ¿sí? En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Ruth, por tu apoyo. Muchas gracias, Julia. Joana, gracias por tus comentarios, Joana. Edifican mi vida. Ismael y Otilia, espero que para la próxima clase hagan comentarios. Jessica, bendiciones, bendiciones a todos. Sí, que sean bendecidos, que tengan un excelente día, que tengan un excelente fin de semana y Dios con nosotros. Y amén, que Dios los bendiga a todos. Amén. Amén, pastor.